sino cómo podrías ir y venir. Por lo tanto, cuando Dios le dijo a Adán y Eva que no tocasen el árbol de la ciencia del bien y del mal, no les estaba prohibiendo nada. Lo que estaba haciendo era darles la libertad de escoger entre tocar o no tocar, obedecer o no obedecer. Pero, ¿acaso no les estaba amenazando al decirles que si tocasen morirían? No, querido, no los estaba amenazando, sino que les estaba describiendo el resultado, la consecuencia inevitable de lo que sucedería si usasen mal su libertad. Por ejemplo, si yo y mi nieto estamos en la azotea de un edificio de 20 pisos y le digo al niño, no te acerques a la orilla, porque si lo haces te vas a caer y vas a morir, dime, ¿lo estoy amenazando o le estoy describiendo la consecuencia de acercarse a la orilla? Por lo tanto, la advertencia que Dios les hizo a nuestros primeros padres no era una amenaza, era simplemente la concientización de la responsabilidad que la libertad exige. Pero al mismo tiempo, era también una expresión de su amor, de su cuidado para con Adán y Eva. Nosotros dependemos completamente de Dios. Lucas lo expresa eso en el libro de Hechos de los Apóstoles al afirmar que en Él, en Jesucristo, en Él somos y en Él nos movemos. Por otro lado, la vida no es solo respirar, no es solo moverse, la vida es Dios. El ser humano solo viviría realmente si estuviese en comunión con Dios. Separado de Él, la vida ya no sería más vida, sería apenas sobrevivencia, y Dios no quería eso para sus hijos. Bueno, en la segunda parte de este estudio veremos lo que significa haber sido creados a la imagen y a la semejanza del Creador. Leamos Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. A partir de este texto, vamos a tratar de entender lo que significa haber sido creado a la imagen de Dios. Nota que al crear Dios a Adán y Eva, les dio dominio sobre la tierra y sobre todos los animales creados. Así como Dios tiene dominio sobre los cielos y la tierra, porque Él es el creador, el ser humano ahora pasa a tener dominio sobre los animales, sobre los peces y sobre las aves. Bueno, este es un aspecto de la semejanza del hombre con Dios. El dominio. Dios domina cielos y tierra, el hombre domina la tierra, porque Dios le encargó. El otro aspecto de la semejanza con Dios es que el ser humano no es creado solito él, porque Dios no es solo. Es un Dios único, sí, pero son tres personas diferentes. Y si hay tres personas, entonces existen entre ellos relaciones. Los tres actúan como uno solo, cada uno conserva su individualidad, y sin embargo la individualidad de los tres se funde en una sola, en pensamiento, sentimiento y acción. Es un misterio que la mente no lo puede entender. Pero Dios, al crear al ser humano, dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. O sea, no lo hagamos solito, porque solo caerá en las garras del egoísmo. Hagámoslo de a dos, varón y hembra, para que entre ellos también exista relacionamientos como entre nosotros. Aquí está el sentido moral de nuestra semejanza con el Creador. Donde hay dos o más, tiene que haber relacionamientos. Y donde hay relacionamientos, tiene que haber derechos y responsabilidades. Y allí entra en escena la moralidad, que tiene que ver con relacionamientos. La moral es la capacidad de distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto,
entre lo que es bueno y lo que es malo. Mira, en Génesis capítulo 9, versículo 6, encontramos un versículo donde se menciona de manera explícita la moralidad asociada a la semejanza con el Creador. Dice así, Génesis 9, 6. El que derrama sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Te das cuenta el aspecto moral que involucra la semejanza con Dios? Pero hay otro texto más, Santiago 3:9, dice lo siguiente. Aquí se habla de la lengua, del uso de la lengua, y dice lo siguiente. Con ella, o sea, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Quiere decir que la semejanza con Dios, para Santiago, involucra el uso de la lengua en las relaciones humanas, para bien o para mal. O sea, la moralidad es parte de nuestra creación hecha a la semejanza de Dios. Pero, ¿qué es un ser moral? Para saberlo, necesitamos antes saber lo que es el valor moral, a lo que llamamos generalmente la moral. Se entiende por valor moral todo aquello que lleva al ser humano a realizarse en su dignidad de persona. El valor moral conduce al bien moral y tiene que ver con un conjunto de reglas que rigen la conducta o el comportamiento del ser humano. Este comportamiento se compone de hábitos, actos y costumbres. El hombre tiene la libertad de elegir entre las posibilidades que se le ofrecen en cada situación. El valor moral perfecciona al ser humano en cuanto al hecho de ser humano, en su voluntad, en su libertad, en su razón. Se puede tener una buena o mala salud, más o menos cultura, pero esto no afecta directamente al hecho de ser humano. Sin embargo, vivir en la mentira, hacer uso de la violencia o cometer un fraude degradan a la persona, deterioran al ser humano, lo deshumanizan. Por el contrario, las acciones morales como vivir la verdad, actuar con honestidad, buscar la justicia, enaltecen la dignidad del ser humano. La tercera parte de este estudio tiene que ver con el hecho de que la moralidad es más que simplemente saber lo que es bueno o malo en las relaciones humanas. El concepto de moralidad es mucho, mucho más profundo y tiene que ver con el reconocimiento de que todos los seres humanos somos de una misma familia y tenemos la misma sangre. Mira, Hechos capítulo 17, 26, lo que dice. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En este versículo encontramos una fuerte explicación moral. Todos somos hermanos. Entre los seres humanos no pueden existir barreras de ningún tipo. Ricos, pobres, amarillos, blancos, rojos, iletrados, cultos, mexicanos, brasileños. Todos venimos de Adán y Eva y tenemos la misma sangre. Esto no es solo un asunto espiritual, es la más pura realidad. Por lo tanto, la violencia, la injusticia y la desigualdad entre los seres humanos es un atentado al valor moral. Cada vez que el preconcepto racial, político o económico levanta muros entre los seres humanos, el propio hombre pierde su dignidad humana y se degrada a un nivel inferior al animal. Proverbios 14:31 dice: el que oprime al hombre afrenta a su hacedor, pero lo honra el que tiene misericordia del pobre. La teoría de la selección de las especies de Darwin contraría la doctrina de la creación bíblica, porque esa teoría enseña que sobreviven los más fuertes y que los débiles son apenas el peldaño que los fuertes pisan
para continuar subiendo o sobreviviendo. Esto, mi amigo, va contra el principio moral de la creación. Esto es inmoral. Por tanto, descartar la creación como la obra de un Dios justo es, de cierto modo, descartar lo que es moral y dejar que los seres humanos se destruyan unos a otros, sobreviviendo apenas los más fuertes. La cuarta parte de la lección tiene que ver con el carácter de Dios. Uno de los aspectos en que el ser humano fue creado a semejanza de Dios es en el carácter. Cuando Adán y Eva salieron de las manos del Creador, tenían un carácter perfecto, pero el pecado hizo que ese carácter se deformase. Hoy somos apenas un remedio del carácter de Dios, una caricatura grotesca. Y Jesús vino a este mundo precisamente a reproducir su carácter en los seres humanos. En su primer sermón, más conocido como el Sermón de la Montaña, dijo lo que está registrado en Mateo 44 al 48. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oh, querido, ¿cómo podemos amar a nuestros enemigos? Con el carácter que nacimos es imposible. Se necesita el poder transformador de Cristo que nos devuelva la imagen de Dios que un día perdimos por causa del pecado. Ese camino es un camino largo y doloroso, llamado santificación, un proceso de aprendizaje cada día con Cristo, llevados por nuestra naturaleza pecaminosa, muchas veces cayendo, pero inmediatamente creyendo en el poder. De Cristo levantándonos, pero caminando. Es así que lentamente en esa comunión maravillosa el carácter de Jesús va siendo reproducido en el ser humano. Llegamos al fin de este estudio hablando de la moralidad y de la responsabilidad. Hechos 17, 30 y 31 dice lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Aquí se habla de juicio, o sea, de la cobranza de la responsabilidad. Porque la libertad está relacionado al derecho de escoger, pero el derecho de escoger está relacionado a la obligación de rendir cuentas de los actos. Eso es universal. No necesitas ser religioso para aceptarlo. Es parte de la ética humana que toda acción tiene consecuencias.
Con Dios no podría ser diferente. Nos creó libres. Podemos escoger, pero más tarde o más temprano tendremos que dar cuenta de la forma en que usamos nuestra libertad. En Mateo capítulo 25, del 31 al 40, el Señor Jesús presenta una parábola interesante que necesito leerla. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo